Había una casa en la esquina de una calle cualquiera. No era la más grande, ni la más moderna, pero estaba llena de vida, de ruido, de historias no contadas y de silencios que hablaban más que las palabras. Allí vivía la familia Rivera. Nadie afuera habría imaginado que dentro de esas paredes, que parecían tan normales como todas, estaba gestándose una batalla que no se veía, un choque de emociones, de personalidades, de heridas no resueltas. Y también, sin que ellos lo supieran, estaba por nacer una transformación poderosa. El padre, Samuel, era un hombre trabajador, serio, silencioso. No era frío, solo cansado. Trabajó toda su vida bajo la idea de que amar era proveer, y que demostrar afecto era mantener la casa en pie, pagar la comida, asegurar un futuro. Nunca aprendió el lenguaje de los abrazos, pero conocía de memoria el peso del deber. Cada día llegaba a casa con los hombros tensos y la mirada un poco más apagada, como si el mundo le exigiera más de lo que él podía entregar. La madre, Elena, era distinta. Luminosa, sensible, con un carácter firme pero con un corazón que sentía demasiado. A veces hablaba de más, a veces callaba de más. Se esforzaba por mantener el hogar en armonía, pero una parte de ella sentía que cargaba sola con el peso emocional de la casa. Amaba, pero también dolía. Quería paz, pero muchas veces terminaba alzando la voz para intentar ser escuchada. Tenían 2 hijos. Lucía, la mayor, 17 años, una mezcla de fuerza y fragilidad. Era inteligente, apasionada, pero también impulsiva. Su mundo se movía a una velocidad que nadie en casa parecía entender. Sentía que nadie la escuchaba realmente, que la exigían sin comprenderla. A veces quería huir y otras veces solo quería que alguien le preguntara cómo estaba de verdad. Y estaba Tomás, 12 años. Callado, observador. El espectador invisible del conflicto. El que veía todo, el que entendía más de lo que decía. A veces, mientras los demás discutían, él se refugiaba en su cuarto, con audífonos que no sonaban y ojos que aprendían a contener lágrimas antes de conocer el motivo real. Esa familia, como muchas, se quería, pero no sabían cómo amarse. Los días pasaban entre rutinas repetidas, despertares apresurados, desayunos silenciosos, carreras por llegar a tiempo, mensajes sin respuesta, discusiones pequeñas que crecían hasta convertirse en tormenta. No eran malos, solo estaban rotos en lugares que nadie sabía reparar. Una noche cambió todo. Llovía. No una lluvia suave, no un murmullo en el techo. Era una tormenta completa. Truenos que parecían el eco de lo que llevaba años acumulándose en la casa. Lucía había discutido con su madre por algo insignificante: la ropa tirada, las tareas, el tono de voz que siempre parecía más fuerte de lo necesario, y Samuel, cansado de días de estrés laboral, explotó con palabras que no quería decir. Elena lloró, Lucía gritó, Tomás se encerró. Nadie se escuchaba. Nadie se miraba. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Se fue la luz. Oscuridad total. La televisión apagada, los teléfonos sin señal. Nada para distraer la mente. Solo ellos, sus respiraciones agitadas, el sonido de la lluvia golpeando el techo y el silencio incómodo que obligaba a sentir. Samuel, buscando una linterna, encontró en una caja vieja un libro que había sido de su padre. Uno que nunca leyó, uno que estaba allí desde hacía años, cubierto de polvo, con páginas amarillentas. No sabía por qué lo tomó. Tal vez porque la vida funciona así, te entrega las herramientas cuando estás listo para usarlas. Lo abrió. Y mientras la luz tenue de la linterna iluminaba el papel envejecido, encontró una frase subrayada por alguien hace décadas. No controlas las circunstancias, solo controlas lo que haces con ellas. La leyó en voz baja. Luego, la leyó en voz alta. Y algo empezó a cambiar. Elena levantó la mirada. Lucía se detuvo. Tomás salió de su cuarto. Nadie habló, pero el silencio ya no era guerra. Era escucha. Samuel siguió leyendo, casi sin darse cuenta de que su voz temblaba. Hablaba de calma, de aceptar lo que no se puede cambiar, de elegir cómo responder, de que la paz no llega del mundo exterior, sino del interior de uno mismo. No era un sermón. Era un espejo.
Había algo en esas palabras que dolía, pero era un dolor que sanaba. Todos sintieron algo moviéndose adentro, como si alguien tocara una herida antigua con delicadeza. Esa noche no se resolvieron todos los problemas, pero por primera vez en mucho tiempo, se quedaron sentados juntos. Sin televisión, sin gritos, solo ellos. Un padre leyendo, una madre escuchando, una hija respirando más despacio, un hijo sintiéndose parte. Nadie lo dijo, pero fue el primer ladrillo de una nueva casa, de un nuevo hogar dentro del mismo hogar. Lo que vino después no fue perfecto, pero empezó la transformación. La mañana siguiente amaneció distinta, aunque nadie lo dijo en voz alta. El sol entró por las ventanas con esa claridad que solo aparece después de una noche de tormenta, como si el cielo limpiara no solo las calles sino también las emociones. La casa seguía siendo la misma, pero el ambiente era otro, un silencio suave, ya no tenso, sino lleno de posibilidades. Lucía fue la primera en bajar a la cocina. Tenía los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, pero había algo nuevo en su expresión, una mezcla de vergüenza y deseo de reconciliación. Encontró a su madre sirviendo café. No hablaron enseguida. No sabían cómo empezar. A veces lo más difícil no es gritar, sino decir hola después de una guerra. ¿Quieres?, preguntó Elena, sosteniendo una taza. Lucía dudó solo un segundo, y luego asintió. Fue un gesto pequeño, simple para cualquiera que lo viera desde afuera, pero entre ellas era un paso gigante. Dos manos temblorosas sosteniendo una taza era el primer intento de volver a encontrarse. Subieron al segundo piso las pisadas firmes de Samuel. Bajó sin prisa, como si quisiera sentir cada escalón. Al sentarse, no ocultó el cansancio en su rostro, pero tampoco evitó la mirada de su esposa ni la de su hija. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió estar presente. Él, que siempre estaba pero no estaba. Él, que vivía con la mente en el trabajo, en las cuentas, en el deber. Hoy, sin saber cómo, estaba ahí. Tomás llegó después, sin decir palabra, y se sentó junto a ellos. No había risas ni conversaciones largas. Solo 4 personas compartiendo el desayuno sin ruido de televisión, sin celulares vibrando, sin prisas. Había algo sagrado en esa simplicidad. Samuel respiró profundo, como quien se prepara para saltar desde un puente alto. Sacó el libro que había leído la noche anterior y lo puso sobre la mesa. Lo miraron todos. Anoche, comenzó, con voz baja, creo que encontramos algo que puede ayudarnos. Lucía frunció el ceño, recordando sus gritos, su rabia, sus palabras lanzadas como piedras. Elena tragó saliva. Tomás jugó con sus dedos, inquieto. Samuel abrió una página al azar. Como si el universo hablara justo cuando alguien decide escuchar, encontró otra frase subrayada. La verdadera victoria es vencerte a ti mismo. Esa frase cayó sobre la mesa como una verdad que nadie podía ignorar. Elena fue la primera en romper el silencio. Yo quiero intentarlo, dijo con la voz quebrada. No sé cómo, no sé por dónde empezar, pero quiero que estemos bien. Lucía sintió un nudo en el pecho. Quería decir yo también, pero sus palabras estaban empañadas por culpa, por orgullo, por esa lucha interna que todo adolescente conoce, querer amor pero sin saber cómo pedirlo. Sus ojos brillaron, pero guardó silencio. Tomás levantó la mirada. Él, que casi nunca hablaba, dijo lo que nadie se esperaba. Yo extraño cuando nos reíamos juntos. Las palabras fueron un golpe directo al corazón. 3 adultos que habían estado demasiado ocupados peleando por su razón, olvidando que había un niño absorbiendo cada palabra, cada gesto. Nadie respondió, porque no había nada más sabio que ese comentario simple y sincero. Esa mañana nació un propósito invisible. No un acuerdo, no una promesa forzada, sino una semilla. Pequeña, frágil, pero viva. Los días siguientes no fueron mágicos. No hubo perfección, ni cambios inmediatos. Las discusiones no desaparecieron, pero empezaron a transformarse. Donde antes había gritos, ahora había pausas. Donde antes había reacciones impulsivas, empezó a aparecer la pregunta silenciosa.
¿Vale la pena pelear por esto o puedo respirar y soltar? Elena fue la primera en intentarlo. Una tarde, mientras Lucía llegaba tarde a casa sin avisar, otra vez, el antiguo impulso de regañarla subió como fuego. Pero recordó la frase: no controlo lo que ella hace, controlo lo que hago yo con esto. Respiró. Lucía esperaba la tormenta. Se preparó para el sermón, para el disgusto. Pero Elena habló diferente. Me preocupé por ti. Me hubiera gustado saber que estabas bien. Silencio. Lucía no sabía qué hacer con esa respuesta. Era más fácil defenderse de un grito que de una mano extendida. Perdón, susurró, casi sin voz. Ese fue un impacto emocional más fuerte que cualquier discusión. Porque donde el conflicto esperaba guerra, recibió paz. Y ante la paz, el corazón no ataca, el corazón se abre. Samuel también empezó a cambiar. Cuando su jefe le habló con dureza en el trabajo, no respondió con enojo. Se dijo a sí mismo, igual que leía cada noche en el libro: lo que otros hacen está fuera de mi control, pero mi reacción siempre me pertenece. Llegó a casa sin la rabia habitual. No descargó su día en la familia. Los niños no pagaron su cansancio. Elena lo miró con sorpresa, como si viera a otro hombre. Y tal vez sí, era otro. Uno que empezaba a conocerse a sí mismo. Y Tomás, él florecía en silencio. Como una planta tímida que crece cuando nadie la mira. Cada vez hablaba un poco más. Cada vez sonreía un poco más. Cada vez se sentía menos invisible. Lucía, sin embargo, era una tormenta aún por resolver. Un sábado en la tarde, ocurrió el primer gran desafío para la nueva dinámica familiar. Lucía pidió permiso para salir a una fiesta. Elena dudó. Samuel quiso decir que no. Tomás observó desde el sofá. La tensión regresó como fantasma antiguo. Elena habló primero. No estoy segura de que sea buena idea, hija. Lucía cruzó los brazos, lista para pelear. Siempre lo mismo. Nunca confías en mí. Samuel intervino. No se trata de confianza. Nos preocupa que estés tomando decisiones sin pensar. Lucía sintió que el enojo subía como lava. El viejo impulso regresó: gritar, golpear la puerta, huir. Pero también estaba la voz nueva, suave, incómoda. Respira. Por primera vez, eligió escucharla. No gritó. No insultó. No huyó. Quiero ir, dijo con firmeza. Y prometo llegar temprano. Prometo contestar los mensajes. Solo, quiero que confíen en mí. La frase dejó a sus padres sin argumento. Era madura, era honesta, era nueva. Elena miró a Samuel. Samuel asintió. Está bien, respondió ella. Pero mantén tu palabra. Lucía sonrió. No de triunfo, sino de conexión. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, los cuatro se sintieron como un equipo. Esa noche, Lucía salió. Llevaba una chaqueta negra, los audífonos puestos y una mezcla de libertad y responsabilidad creciendo dentro de ella. Cuando cerró la puerta, Elena sintió un vacío extraño en el pecho. No era miedo, no exactamente. Era el reconocimiento de que su hija estaba creciendo, que ya no era una niña que podía proteger con brazos y reglas. Era un ser humano con decisiones propias. Samuel la abrazó por la espalda, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Hicimos lo correcto, susurró. Elena apoyó la cabeza en su pecho, respirando lento, sintiendo finalmente un lugar seguro donde descansar. Tomás los observaba desde el pasillo y sonrió. Sus padres se abrazaban. Su hogar estaba cambiando. Pero ninguna transformación profunda ocurre sin una prueba grande. 3 horas después, Lucía no respondía mensajes. Al principio fue una preocupación leve. Luego, un silencio inquietante. Luego, un miedo real. Samuel caminaba por la sala como un león encerrado. Elena miraba el teléfono cada 10 segundos, la mente creando escenarios terribles. Tomás, sentado en las escaleras, no hablaba, pero sus ojos lo decían todo. ¿Y si la perdemos? El reloj marcó la medianoche. No había llegado. No había avisado.
La calma de la mañana parecía un recuerdo lejano. El libro estaba sobre la mesa. Samuel lo miró como si buscara respuestas. Elena comenzó a llorar en silencio, sintiendo que la confianza se le desgarraba por dentro. Tomás apretó los puños, impotente. Samuel respiró profundo. Cerró los ojos. Recordó. No controlas lo que pasa afuera. Solo controlas cómo decides enfrentar lo que pasa. Levantó la mirada, firme. No vamos a gritar cuando llegue, dijo, con voz decidida. No vamos a atacar. Vamos a escuchar. Elena quería discutir, exigir, reclamar. Su corazón de madre dolía. Pero respiró. Lentamente, con intención. Como si cada inhalación fuera un ladrillo en la reconstrucción de la familia. Cuando por fin la puerta se abrió, Lucía entró con la ropa mojada por la lluvia y el maquillaje corrido por lágrimas que nadie esperaba ver. No parecía rebelde. No parecía desafiante. Parecía rota. Elena corrió hacia ella, pero Samuel puso una mano suave en su brazo. No para detenerla, sino para guiarla. Hablemos primero, susurró. Sin enojo. Lucía los miró con sorpresa. Estaba lista para la pelea. La necesitaba para justificar su culpa, para alimentar su rabia. Pero no había guerra. Solo calma. Y esa calma la desarmó. Se dejó caer en el sofá, temblando. Lo siento, dijo entre sollozos. Se me hizo tarde. Me quedé sin batería. Y luego empezó a llover, no sabía cómo volver. Tomás, sin pensarlo, corrió y la abrazó. Fue el primero. El más pequeño. El menos duro. Lucía lloró más fuerte, no por miedo, sino porque por primera vez no la atacaban por su error, sino que la recibían con amor. Elena se unió, envolviendo a sus hijos como si quisiera protegerlos del mundo entero. Samuel los miraba con ojos húmedos, sintiendo un orgullo nuevo, humilde. No existía el discurso perfecto. Existía solo la presencia. Cuando se calmaron, Samuel dijo algo que cambiaría el rumbo de esa familia. No vamos a usar tus errores para castigarte. Vamos a usarlos para crecer. Lucía levantó la mirada, sorprendida. ¿No están enojados conmigo? Elena sonrió triste, pero sincera. Sí, un poco. Pero te amamos más que nuestro enojo. Lucía rompió en llanto otra vez, pero esta vez era de cielo. Culpa que se volvía aprendizaje. Orgullo que se volvía humildad. Fue la noche en que los Rivera descubrieron una verdad poderosa. La paz no se construye cuando todo está bien. La paz se construye cuando la tormenta llega y decides no ser tormenta tú también. Los días siguientes fueron distintos. Samuel comenzó a leer un fragmento del libro cada noche después de la cena. No como obligación, sino como ritual. Elena preparaba té para todos. Tomás escuchaba con atención absoluta. Y Lucía, aunque al principio solo estaba ahí por respeto, pronto empezó a interesarse también. Hablaban. Se escuchaban. No siempre estaban de acuerdo, pero ya no necesitaban pelear para tener razón. Una noche, Samuel leyó una frase que resonó en la habitación como un eco que cada corazón reconoció. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Lucía pensó en sus miedos de adolescente, no ser suficiente, decepcionar a sus padres, perderse en el mundo. Tomás pensó en cuántas veces se sintió pequeño, invisible. Elena recordó las veces que sufrió anticipando problemas que nunca ocurrieron. Samuel pensó en todas las noches que llegó a casa cargando un futuro que aún no existía. El silencio después de la frase fue largo. Un silencio bueno. Pero la vida, como siempre, puso una nueva prueba. Esta vez fue Samuel. Un martes, llegó del trabajo con un sobre en la mano. Nadie supo al principio qué era, pero su expresión era una mezcla de miedo y dignidad. Lo llamaron a la oficina. La empresa recortaría personal. Él estaba en la lista. Desempleado después de 18 años. El mundo se le vino abajo por dentro, aunque por fuera intentó mantenerse firme. Elena lo sostuvo con la mirada. Tomás dejó su videojuego sin dudar. Lucía se sentó a su lado, tomando su mano. Samuel,
Con la voz quebrada, dijo: «No sé qué hacer. No sé cómo sostenerlos ahora». Elena le acarició la mejilla, como hacía años no lo hacía. «No tienes que sostenernos solo», susurró. «Estamos aquí. Contigo». Samuel miró el libro, sobre la mesa como un faro. Lo abrió. Y leyó con voz temblorosa: «La adversidad no forma el carácter. Lo revela». Entonces lloró. Samuel, el fuerte, el proveedor, lloró sin vergüenza. Y nadie lo juzgó. Nadie lo llamó débil. Porque esa noche entendieron otra verdad. La fuerza no siempre es resistir. A veces, la fuerza es permitirte caer para que otros te levanten. La familia lo abrazó al mismo tiempo. 4 corazones latiendo juntos, como si por fin fueran uno. Los días posteriores a la pérdida del empleo no fueron fáciles. Samuel se levantaba temprano por costumbre, pero en lugar de salir a trabajar se quedaba sentado frente a la mesa, con el café enfriándose lentamente. Elena lo observaba con un amor que antes no sabía expresar tan bien. Lucía salía al colegio con un beso en la mejilla, un gesto nuevo, pequeño, pero enorme. Tomás se sentaba a veces con su padre sin hablar, solo acompañándolo, como si su silencio fuese un lenguaje de apoyo. Samuel comenzó a buscar trabajo, pero el mundo afuera era distinto al que conocía. Rechazos, esperas, correos sin respuesta. La frustración volvió a tocar la puerta del hogar. Antes se habría convertido en enojo, en tensión, en discusiones. Pero esta vez, algo había cambiado dentro de él. Dentro de todos. Una mañana, mientras revisaba ofertas laborales, encontró otra frase subrayada en el libro. Cuando ya no puedas cambiar una situación, estás desafiado a cambiarte a ti mismo. La leyó 1, 2, 5 veces. Y entonces comprendió, su valor no estaba en un empleo, sino en lo que era capaz de construir. Ese mismo día anunció una decisión que tomó a la familia por sorpresa. «Voy a emprender», dijo con firmeza. «Voy a crear algo propio. Algo que dependa de mí, de mis manos, de mi esfuerzo». Elena lo abrazó como quien ve renacer a alguien que amaba. Los hijos sonrieron. La luz entró por la ventana justo en ese momento, como una señal. Durante semanas, Samuel trabajó diseñando muebles en madera, un talento que tenía desde joven y que siempre había tratado como un pasatiempo. La casa se llenó del olor a pino, del sonido constante de herramientas, de esfuerzo, de sueños. Elena lo ayudaba a llevar cuentas, Tomás tomaba fotos para publicar, Lucía lo acompañaba para grabar videos y subirlos a internet. La familia trabajaba junta, algo que no había ocurrido en años. Y entonces, una tarde inesperada, mientras terminaban una mesa para una casa del barrio, el teléfono sonó. Era su primera gran venta. Una familia los quería contratar para amoblar todo un comedor. Samuel se quedó en silencio, con el teléfono temblando en su mano. Elena lo miró con los ojos brillantes. Lucía gritó de alegría. Tomás abrazó a su padre, fuerte, como si nunca más quisiera soltarlo. Samuel lloró, pero esta vez, lloró de paz. Los meses siguientes fueron un crecimiento lento, pero firme. Cada pieza que Samuel construía llevaba no solo madera, sino paciencia, aceptación, humildad. Cada venta era una afirmación. No perdimos, nos transformamos. Lucía también cambió. Ya no necesitaba escapar para sentirse libre. Encontró en su familia un lugar al que querer volver. Empezó a escribir, a plasmar sus emociones en un cuaderno que luego compartió con su madre. Elena la escuchaba sin juzgar, y juntas crearon puentes donde antes había muros. Tomás, el pequeño observador, encontró su voz. Un día decidió hablar frente a la clase sobre lo que había aprendido en su casa. Dijo: «Mi familia era como una tormenta. Todos queríamos tener razón, pero nadie quería escuchar. Ahora somos como un árbol. Cada uno es distinto, pero crecemos hacia el mismo cielo». Sus compañeros guardaron silencio. Su maestra lloró. Tomás entendió, con solo 12 años, algo que muchos adultos jamás comprenden. Un año después, Samuel trabajaba en su propio taller. El negocio había crecido. Habían contratado a 2 ayudantes.
Las ventas llegaban por recomendaciones constantes. Elena organizaba todo, llevaba las cuentas, hablaba con clientes, gestionaba entregas. Había recuperado su brillo. Lucía estaba por terminar el colegio. Quería estudiar psicología. Quería ayudar a jóvenes a sanar lo que ella aprendió a sanar en casa. Sabía que su historia podría transformar a otros. Tomás siguió creciendo en silencio, pero ya no como espectador, como participante activo. Aprendió a trabajar la madera junto a su padre, con las manos llenas de aserrín y el corazón lleno de orgullo. Una noche especial, celebrando el aniversario del taller, Samuel reunió a su familia en la sala, justo donde un año atrás se habían roto en gritos y tormentas. Sacó el libro. Lo abrió. Lo puso en la mesa. Esto, dijo con voz tranquila, fue el inicio de todo, pero no fue la solución. La solución fuimos nosotros. Lo que decidimos hacer con lo que la vida nos lanzó. Podíamos destruirnos. Podíamos huir. Pero elegimos quedarnos. Elegimos mirarnos. Elegimos cambiar. Elena lo tomó de la mano. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Tomás cerró los ojos, sintiendo el calor de su hogar. Samuel pronunció la última frase subrayada, aquella que ahora parecía escrita para ellos. El hogar no es el lugar donde todo es perfecto. Es donde, aun con imperfecciones, elegimos estar y crecer. Y entonces entendieron que habían logrado algo que parecía imposible. No era la ausencia de problemas. Era la presencia de amor, paciencia y propósito. La familia Rivera no era perfecta. Nunca lo sería. Pero era fuerte. Era consciente. Era unida. Y eso, era mejor que cualquier perfección. La cámara se aleja. El taller con luz cálida. Risas que llenan la casa. Un libro cerrado, pero no olvidado. Un hogar reconstruido desde adentro. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.